Listo. Entonces, muy buenas noches para todos. Bienvenidos sean todos a nuestra segunda web del curso Competencias Ciudadanas. Les estaba indicando que pedía excusas porque originalmente nuestro encuentro estaba programado para hace 2 días. Sin embargo, tuvimos que reprogramarlo. Bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra segunda web. Yo necesito que participemos, que hablemos. Yo siempre les he dicho que a mí me gusta que hablen y no parecer un monólogo. Yo sé que yo me extiendo muchas veces en la palabra, pues porque es un tema que digamos que da mucho para hablar, pero pues no solamente la idea es que hable yo, sino que participemos todos. Bien. De hecho, el tema del cual vamos a estar hablando en este momento, que es el tema que estamos trabajando en esta actividad paso 3, pues es algo que cotidianamente nosotros vivimos, situaciones a las cuales nosotros nos vemos enfrentados. Entonces, la idea es que nuestro encuentro sea bastante participativo. Bien, nuestro segundo encuentro está denominado Situaciones cotidianas, el ciudadano y el Estado colombiano. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar hablando específicamente de ello. Entonces, bueno, ya quiero recordarles quiénes somos, quienes conformamos la red de curso, el profesor Gabriel Felipe Zambrano y quien les está hablando, Mónica Liliana Gil. Esto es como un recorderis también muy pequeñito con respecto a las normas y condiciones del curso. Son normas y condiciones que ya todos ustedes conocen y que de hecho se manejan en todos los cursos aquí en la universidad, pero sí me parece tener en cuenta o me parece importante dos cosas. Uno, que ustedes recuerden que hay unas normas de etiqueta y han habido situaciones o estudiantes a los cuales les hemos tenido que escribir al respecto de la prudencia, del respeto, de la forma de expresar, la forma de solicitar cosas y demás. Es como hacer un llamado a ello. Y ya por último, y digamos que quiero mencionarlo, es que no vayan a olvidar, por favor, que nuestra última actividad es una prueba objetiva cerrada en la cual van a estar desarrollando solamente 2 días y hay muchos estudiantes que luego me dicen, profe, yo no sabía, no, desde el principio se les indicó, saben y conocen la guía de actividad y desde la web anterior y hoy les estoy recordando que la última actividad es una prueba objetiva cerrada y que van a tener solamente 2 días, 48 horas para desarrollar esta prueba. ¿Listo? Si en algún momento llega a haber alguna pregunta, porfa, levántenme la mano y me indican o encienden su micrófono y me cuentan. Bien. Listo. Recordarles la agenda del curso, recordarles que nosotros nos vemos o programados por esa agenda del curso y la coloqué teniendo en cuenta eso, las fechas, que ya estamos en nuestra última actividad. A hoy nos están haciendo falta, creo que son 26 días y recordarles pues que tenemos en una actividad final todo lo que tiene que ver con la prueba objetiva cerrada, que ahí ustedes pueden ver en la agenda cuáles son las fechas, un sábado y un domingo, que son las pruebas nacionales, como están programadas por la universidad y demás. Bien, listo. Ay, aquí, ¿por qué se ve así corridito? Bueno, recordarles que hay un horario de atención y por qué digo que hay un horario de atención, porque han ocurrido situaciones o han ocurrido cosas en las cuales ustedes necesitan del docente y muchas veces pues nosotros entramos a los foros y demás, pero no necesariamente les damos respuesta de manera oportuna. ¿Qué significa? Que para eso tenemos otros canales de comunicación, que es la atención sincrónica. Hay unos horarios establecidos en los cuales nosotros les atendemos. Sin embargo, en los casos en que ha habido la necesidad y que los estudiantes escriben, obtienen respuesta sin importar que estén escribiendo dentro del horario de atención. Hay un horario que está definido por lineamientos de la universidad. Sin embargo, pues nosotros estamos dispuestos a dar respuesta de manera oportuna. Si ustedes me escriben, seguramente no les va a responder a las 10 de la noche o a las 4 de la mañana, pero sí yo podría estar respondiéndoles desde las 8, 9 de la mañana, perdón, hasta las 5 o 6 de la tarde perfectamente. Entonces, es recordarles que existe ese canal de comunicación que es el Teams y que tienen que hacer provecho de él. Y no solamente a nivel de chat privado, sino que recuerden que también tenemos un equipo en donde todos ustedes están vinculados y en donde pueden hacer las preguntas o solicitar lo que ustedes requieran. ¿Por qué lo nombro? ¿Por qué lo menciono? No sé si alguno de los presentes fueron quienes tuvieron problemas, pero les voy a contar y les voy a contextualizar un poquito. Resulta que efectivamente las actividades de perdón, la agenda, el calendario, el foro de esta actividad estuvo habilitada desde el día 12 de octubre.
Hubo algunos estudiantes que participaron, colocaron sus aportes y demás. Hubo estudiantes que no lo hicieron. Sin embargo, con sorpresa nos damos cuenta que los foros se cerraron. ¿Por qué se cerraron? Es la hora que no sé decirles cuál es la respuesta técnica de qué fue lo que ocurrió, pero, oh sorpresa, cuando empecé a recibir muchos mensajes de estudiantes que indicaban que los foros no habían sido habilitados. Les cuento que los foros sí fueron habilitados, pero se cerraron y al cerrarse, pues se les desaparece a ustedes si no tienen la opción de participar. Motivo por el cual hoy tuve que volver a abrir los foros. Hoy les cuento que estuve trabajando todo el día en ello, pero volví a abrir absolutamente todos los foros, coloqué pantallazos de lo que ustedes habían avanzado, quienes habían avanzado en el anterior, pues para que hubiese digamos que un consecutivo del proceso, pero ya luego logré comunicarme con el ingeniero y me ayudó a habilitarlo, como no sé cómo lo hizo para poder habilitar nuevamente los foros, pero si ustedes se dan cuenta en este momento, ya tienen que aparecerles los foros que tienen fecha de habilitación desde el 12 de septiembre, de octubre, perdón. Entonces, igual, si ustedes llegan a tener alguna inquietud, alguna novedad, yo les solicito por favor que me escriban cuanto antes, porque sí sé que hubo unos días que estuvieron sin foros y la verdad yo no sabía, pero bueno, fue una dificultad técnica que ya se resolvió y espero que no vayamos a volver a tener inconveniente. Si vuelve a ocurrir algo, yo sí les solicito por favor que utilicemos este canal de Teams, que es mucho más efectivo y eficiente. ¿Listo? Bien, voy a avanzar. Si tienen alguna pregunta, intervención, por favor me cuenten. Listo. Vamos con una primer parte que tiene que ver mucho con la reflexión para que vayamos adentrándonos en la temática que vamos a estar trabajando el día de hoy. Para ello, ustedes en pantalla están viendo dos preguntas. Yo quiero que ustedes hagan lectura de estas preguntas y no solamente que hagan lectura, sino que me cuenten ustedes qué es lo que entienden o qué es lo que comprenden o que me brinden esa respuesta a estas preguntas. Bien. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? La primera dice, ¿desde cuándo somos ciudadanos? Esa pregunta es como una pregunta muy basiquita, ¿cierto? Y la segunda es la heterogeneidad nos hace crecer como sociedad. Y digamos que nos están haciendo también una pregunta adicional. Y tiene una imagen muy bonita que es muy intuitiva y que nos lleva a esa respuesta. Bien. Entonces me gustaría escucharlos. ¿Quién quiere participar? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué entiende por estas preguntas? José, bienvenido. Puedes encender tu micrófono. Bueno, sí, señora profe, buenas tardes para todos los asistentes en esta sala. Buenas tardes. Los saludo desde el municipio de Floresta, Boyacá. Y bueno, estas dos preguntas son muy interesantes. La primera, ¿desde cuándo somos ciudadanos? Para mí, José Libardo, yo considero que somos ciudadanos desde el momento que nacemos y nuestros papitos nos registran, ¿no? Desde ahí empezamos el rol de ciudadanos. Em, en ese momento inicial de nuestra vida, nuestros padres velan porque se respeten nuestros derechos, especialmente el derecho a la vida. Ya cuando entramos en la etapa de la adolescencia y la juventud, ya somos ciudadanos que empezamos a tener una visibilidad de cuál es nuestro rol en la sociedad, en nuestro planeta, en nuestra casa común, actuar con acciones que estén ligadas a nuestro desarrollo de nuestros proyectos de vida y por supuesto pues a cuidar y conservar los espacios públicos, los ecosistemas pues que son vitales para el desarrollo del mismo proyecto de vida. Y ya ahorita cuando ya finalmente somos adultos, que adquirimos nuestra cédula de ciudadanía, que podemos participar en procesos democráticos, políticos, eh, pues tenemos una responsabilidad un poco mayor como ciudadanos y les comparto mi experiencia. Yo soy gestor cultural aquí en mi municipio, es consejero de juventud, empresario. Tengo un emprendimiento que lo creé desde aquí, desde la universidad, desde los cursos de espacio y territorio, planes de vida y los proyectos de práctica pedagógica uno y 2. Una propuesta que se trata de contar la historia de mi municipio y la relación con la astronomía. De esta manera, estoy haciendo una vinculación de ciudadano em, con ideas que transformen a mi territorio y que generen desarrollo y calidad de vida. Y la segunda pregunta, la heterogeneidad,
¿Nos hace crecer como sociedad? Claro que sí, porque nosotros los seres humanos por naturaleza somos seres que estamos en constante comunicación con diferentes personas, como lo decía San Francisco de Asís, con todos los organismos vivos que están a nuestro alrededor, no solamente las personas, los animalitos, tanto micro como macro, las plantas. Entonces, es solo una unión y entonces de cada uno de los seres vivos, tanto los que están allá en la naturaleza como nosotros los seres humanos, de diferentes culturas, géneros, estamos aprendiendo constantemente y eso nos hace ser ciudadanos y crecer para la construcción de país y territorio donde quiera que nos encontremos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Lebardo. Bastante nutrida tu intervención. Muchas gracias por compartirnos de tu experiencia y de hecho de lo que tú estás haciendo. Ya hago una pequeña realimentación de tu participación. Vamos a escuchar a Brian que había levantado la manita. Brian, Bueno, cuéntanos. sí, buenas noches a todos. Bueno, pues Buenas noches, voy a Brian. responder. Buenas noches, profe. Voy a responder las preguntas dos, pues ya la primera quedaría muy redundante si la vuelvo a responder, entonces quisiera como aportar algo a la segunda pregunta. ¿La Ok. heterogeneidad nos hace crecer como sociedad? Claro que sí, porque de cierta manera todos somos diferentes y aparte de ello aprendemos de todos, ¿no? Es decir, que de la naturaleza en general siempre estamos en constante aprendizaje, conocimiento, y en este caso la heterogeneidad se basa más como en el respeto por todo, no solamente como de una persona, un ejemplo de diferentes razas, sino que también respetar la naturaleza, los animales y demás. Entonces es allí donde nos hace alimentarnos de conocimiento y de respeto sobre todo, que es lo que nos hace crecer Oh, como sociedad. ok, Brian, muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere participar o ahí estamos bien? Bueno, yo voy a contarles algo. Con respecto a lo que, pues, por supuesto, nos dice Brian y nos decía José. Resulta que aquí hay algo que debemos tener en cuenta y yo les decía a ustedes desde la primer web, hay unos conceptos que deben ser básicos y que debemos tenerlos absolutamente claros. Inicialmente nosotros hablábamos de tres conceptos que era Estado, país y nación y veíamos que si hablábamos de cada uno de ellos, Estado es, perdón, Colombia es un Estado, sí. Colombia es un país, sí. Colombia es un Estado, es una nación, discúlpenme, sí. Sin embargo, cada uno de ellos tiene como una connotación diferente. ¿A qué me refiero con esa connotación diferente? Que cuando estamos hablando de ello, en uno nos estamos refiriendo al territorio, es decir, país, en otro nos estamos refiriendo a los habitantes, es decir, nación, y en el otro nos estamos refiriendo a las entidades gubernamentales o las instituciones, a eso nos referimos con Estado. Todas tres son Colombia, claro que sí, pero cada una tiene una connotación diferente. Resulta que aquí ocurre algo también que es bien importante y bien interesante. Resulta que el concepto de ciudadanía es un concepto que tenemos que tener también absolutamente claro porque en muchos casos puede darse alguna confusión. Ya José nos hablaba y nos decía que él indicaba y hacía como un recorrido en el cual él nos decía, venga, somos ciudadanos a partir del momento en que nosotros nacemos, en que nos dan un nombre, nos bautizan, dándonos un nombre, una denominación, con un nombre, un apellido, y de esa manera nosotros nos convertiríamos en ciudadanos. Él dice, posterior a eso, digamos que empezamos a asumir ciertas situaciones o ciertas responsabilidades, como por ejemplo cuando cumplimos la mayoría de edad, que vamos a tener una participación diferente. Sin embargo, yo quiero aclararles aquí algo que sí me parece que es importante. Resulta que desde cuando empezamos a ser ciudadanos, a partir del momento que cumplimos los 18 años y no solamente que cumplimos los 18 años, sino que tenemos un documento que nos identifica como ciudadanos, es decir, la cédula de ciudadanía. Es por eso que a partir del momento en que ustedes cumplen los 18 años o que nosotros cumplimos los 18 años, empezamos a tener efectivamente, como lo decía José, unas responsabilidades adicionales, unas connotaciones diferentes. Ahora, yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo. Aquí, y va también muy adherido a la segunda pregunta, es
qué sociedad o a partir de qué momento nosotros seremos parte de una sociedad. Ahí va mucho más inclinado a lo que decía José hace un momento. Resulta que nosotros somos todos, absolutamente todos, somos habitantes, es decir, conformamos lo que es la nación. Si yo les pregunto a ustedes, a partir de qué momento nosotros empezamos a ser habitantes, pues a partir del momento efectivamente que nosotros nacemos. Y de hecho, el Estado, a partir del momento en que nos registran, nos dan ese nombre y ya tenemos un documento que nos identifica. ¿Por qué? Porque suena feo, pero es a partir del momento en que nosotros empezamos a aparecer en esas bases de datos. ¿Cómo aparecemos? Pues efectivamente cuando nos registran y tenemos nuestro registro civil, ¿cierto? Ahora, hay que tener otra cosa en cuenta y es lo siguiente. Cuando uno es menor de edad, uno tiene que identificarse con esos documentos. Hasta los 7 años, nosotros nos identificamos con el registro civil. A partir de los 7 años hasta los 10, voy a decirlo así, hasta los 17 y 364, por decirlo de alguna manera, nos identificamos con la tarjeta de identidad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es que resulta que antes de los 7 años, se supone que eso es lo que uno denomina como la primera infancia. Y en la primera infancia, nuestro documento que nos identifica debe ser el registro civil, porque en ese registro civil no solamente está el nombre de la persona y un número que nos identifica, sino que en ese documento está el nombre de la mamá, está el nombre del papá. No sé si ustedes se han fijado, pero en muchos de ellos está el nombre del médico que nos recibió, el lugar en donde nosotros nacimos y demás, ¿cierto? Entonces resulta que son datos mucho más puntuales y que, ¿qué pasa? Que si no hay un adulto que esté ahí y que diga, venga, es que mi hijo es hijo mío, pues digamos que ahí se puede prestar para muchas cosas. Es por eso que en ese documento hay mayor cantidad de datos. Y es lo que nosotros en Colombia denominamos como la primera infancia. A partir de los 7 años y hasta los 17, casi 19, por eso les digo menos un día, nosotros nos identificamos con la tarjeta de identidad, que es un documento que revela cuál es mi identidad, es decir, mi nombre y mi fecha de nacimiento. Ya colocan la foto y colocan la huellita. Antes, en el anterior documento, si se dan cuenta que son muchos más datos, por decirlo de alguna manera. Ahora, la tarjeta de identidad es un documento que también se puede portar en la billetera porque es mucho más probable que a mí me lo pidan. En los niños, pues se carga el registro civil, que es una hoja mucho más grande, que es con la cual también nosotros nos identificamos o identificamos a nuestros hijos. Es, digamos, que va siendo como la relación. Ya posterior a eso, nosotros adquirimos la cédula de ciudadanía. Entonces, si ustedes se fijan, a partir de qué momento nosotros nos convertimos en ciudadanos, pues a partir de los 18 años y que tenemos nuestra cédula de ciudadanía. Entonces, digamos que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Bien? Y ya digamos que de los 18 años en adelante, su cédula de ciudadanía hasta el momento en que la persona fallece. Cuando la persona fallece hay un nuevo documento que es el acta de defunción, pero digamos que es un documento ya más, digamos que de competencia de familiares y demás para identificar que efectivamente la persona está fallecida, ¿cierto? Pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. José decía algo muy importante y en eso sí quiero hacer mucho énfasis y es en esas responsabilidades que nosotros asumimos a partir del momento en que cumplimos los 18 años, porque es que resulta que antes de los 18 años mis responsabilidades se basan o en que yo estoy a la merced del adulto, es decir, de la persona que es mi representante legal, que vendría siendo mamá, papá o la persona que sea representante legal. Pero digamos que el funcionamiento político o digamos que la representación en la sociedad no es, digamos que no se da dentro del marco de la política a nivel nacional. Ahora, aquí en Colombia ocurre algo que también es interesante y que quiero que lo tengamos presente y es, aquí en Colombia nosotros también tenemos, creo que José nos puede explicar un poquitico más del tema, pero es esa participación que nosotros empezamos a tener a partir del momento en que nosotros cumplimos también los 14 años. En algunas cosas 14 y en algunas otras 16 años. Y es cuando nosotros empezamos a participar en la política, en eso del Consejo de Juventudes y representantes, etcétera. Pero eso, si ustedes se fijan, eso es un cargo, eso es algo que ocurre más a manera pedagógica, claro. Funcionan, claro, son representantes, claro, tienen funciones, pero esto digamos que no, estos entes no son oficiales de los diferentes estamentos del Estado. Bien, eso como para que lo tengamos como también muy presente. Y ya a partir de los 18 años es cuando empezamos a hacer uso de esos otros mecanismos y de esas otras herramientas ahora. Con respecto a la actividad que nosotros estamos trabajando en este momento,
Y con en la relación que hay con esto de ciudadanía, resulta que quienes pueden hacer uso de esos mecanismos de los que vamos a hablar en un momentico, pues son los ciudadanos, es decir, las personas mayores de edad. Pregunta, ¿qué pasa si es un menor de edad? Está el representante legal, que viene siendo mamá, papá o la persona que sea el representante, que era lo que les estaba mencionando. Y hay otra cosa bien importante, y ya me voy más con la segunda pregunta, y es lo que nos hablan de la heterogeneidad. Resulta que en ello, que sí es importante, que si me permite crecer, por supuesto que sí. Y fíjense que a mí aquí sí no me están hablando de ciudadano, no me están diciendo me hace crecer como sociedad, perdón, como ciudadano, sino como sociedad. Aquí sí hay algo bien importante, y es que la persona es un ser social a partir del momento en que nace. ¿Y por qué? Porque empieza a tener una interacción con el otro. Ustedes van a decir, ay, pero un bebé, ¿qué interacción tiene con el otro? Por supuesto que sí. ¿Con quién tiene la interacción? Con la mamá, porque digamos que ustedes se han fijado que hay un bebé que llega a la mamá que le pone la tetica, llega a la mamá que lo calma, llega el papá, digamos que hay cierta afinidad. ¿Por qué? Porque es a partir del momento en que el bebé empieza a sentir esa afinidad y esa confianza y empieza a interactuar, ¿cierto? También de una u otra manera, fíjense que la sociedad existe o funciona a partir del ser político. Fíjense que el ser político es nosotros, los seres humanos, somos seres políticos, eso sí, políticos a partir del momento en que nacemos. ¿Por qué? Ustedes van a decir políticos, pero ¿por qué? Porque resulta que desde la filosofía lo que se dice es que el ser político o el ser humano es un ser político a partir del momento en que nace. ¿Por qué? Porque cuando hay una relación política es cuando hay una relación de un superior con alguien de un rango menor o alguien inferior. Ahí en ese caso, ¿qué sería? Pues el bebé con la mamá, para empezar. Ahora, cuando llegamos a la mayoría de edad, nosotros lo denominamos como política, pero esta política, digamos que es una política organizada y enmarcada en, valga la redundancia, en torno a lo que es la democracia. Y ahí digamos que vienen unos papeles muy aparte y muy diferentes. ¿Qué podría yo decirles a ustedes? En cada una de las casas en las que ustedes conviven, con la familia que ustedes viven en sociedad, sea mamá, sea papá, sea hermano, sea hijos, tíos, abuelitos, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo se da esa relación política. ¿Por qué? Porque siempre está la autoridad y quienes obedecen de una u otra manera. Y esto incluye no solamente para la toma de decisiones, sino también todo tipo de influencia que se pueda tener sobre cualquier persona, cualquier ser humano. Así como vamos, ¿tenemos preguntas? ¿Hablo mucho? ¿Alguna duda, pregunta, recomendación, sugerencia, queja? Díganme al menos una manito. Es que ya me sentí sola. O manito para abajo. Ay, bueno, ya salió una manito. Muchas gracias. Listo. Ya al menos salió una manito. Listo. Entonces vamos a continuar. Si llega a haber alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, comenten. Listo. Esto es como para que vayamos contextualizándonos en el tema. Listo. Aquí vienen otras preguntas que también nos van a enmarcar y nos van a ayudar a ubicar. Como ya aclaramos las primeras, vamos a irnos con estas siguientes. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, voy a leérselas. ¿Qué es una problemática social? La segunda dice es, ¿qué factores inciden en la resolución de las problemáticas? Y la tercera dice, ¿por qué es importante estar en sintonía con las situaciones que viven diferentes esferas de la sociedad? Entonces, digamos que esta es una pregunta ya no tan personal, sino que ya son preguntas como más general. ¿Alguien quiere participar, me quiere hablar, me quiere contar con respecto a estas preguntas? ¿O no? Bueno, José, Dale, José. bueno, ¿qué es un problema social? Entonces, un problema social es una situación eh, que se vive en alguna parte de la sociedad, puede ser en un territorio. Un ejemplo puede ser la calidad del agua en el acueducto comunitario. Y pues perdón,
la calidad del agua pues incide desde el más pequeño hasta el más mayor de la comunidad y pues esto es un problema social. Uno, porque está la afectación de la salud. Dos, porque se empieza a generar pues un conflicto de, digamos así, de convivencia al no haber tranquilidad por la problemática que se está aconteciendo. Y pues también ante la falta de pronto de la solución, ya se empieza pues a hacer la intervención entre la comunidad, la empresa y pues hasta el mismo Estado. Entonces, ahí estarían tres componentes que hacen parte de la sociedad colombiana. Ok, Y pues, listo. ¿qué factores inciden en la resolución de una problemática? Bueno, primero, eh, yo empezaría a observar desde qué ocasiona la problemática, alternativas para solucionar esta problemática, soluciones desde una perspectiva argumentada y pues que beneficie a toda la comunidad que esté afectada eh, por el problema. Y por qué es importante estar en sintonía con las situaciones que se viven en diferentes esferas de la sociedad. Bueno, resulta que una problemática que se esté aquejando, que esté, perdón, aquejando a una parte de la sociedad, pues esto es una barrera para el desarrollo territorial desde lo personal y lo comunitario. Debido pues a que la sociedad pues por lógica pues debe de haber como deben de haber problemas, pues también debe de haber armonía, porque pues si no, no tendríamos, no existiría lógica de la existencia. Pero, ¿por qué es importante estar en sintonía? Porque si nosotros dejamos que haya una problemática en el territorio donde nosotros nos encontramos, pues esta problemática nos aqueja o perdón, nos está interviniendo en nuestros propios proyectos de vida, en este caso por el que mencionaba, el de la calidad del agua, en este caso pues estaría en juego la salud de mi familia, de las familias que se encuentren en el sector y pues para el goce del desarrollo y de un proyecto de vida pues es la salud. ¿No? José, muchas gracias por tu intervención nuevamente, porque siento que cuando tú estás haciendo los aportes y estás dando respuesta a cada una de estas preguntas, estás direccionándolo sobre algunos ejemplos. Y eso es muy importante porque no hay mejor manera de entender y comprender la realidad que a partir de los ejemplos digamos que esa es la razón por la cual, si ustedes se fijan, ese es el nombre de la unidad del trabajo que nosotros estamos desarrollando en este momento, porque resulta que a diferencia de los demás cursos, de muchos cursos que ustedes puedan estar trabajando aquí en su proceso de formación profesional, resulta que ustedes están trabajando, pueda que en muchos de ellos, como cosas muy, muy específicas en la labor que ustedes están desarrollando. Mientras que este curso es muy diferente. ¿Y por qué es muy diferente? Porque resulta que nosotros estamos trabajando y nosotros nos estamos enmarcando en nuestra vida personal y en lo que nosotros podemos hacer a partir de ello en nuestra vida profesional. Pero fíjense que esto le aporta mucho a lo que es la ética, a lo que es mi comportamiento, a lo que es vivir en sociedad. Y ojo, no nos estamos limitando a que este curso o lo que nosotros estamos trabajando en este curso esté aportando a mi conocimiento en mi carrera, sino que está aportando a mi conocimiento como persona, como ciudadano, como ser social. Y eso es muy importante. Entonces, fíjense que José nos daba un ejemplo que va enmarcado en lo que es, por ejemplo, una problemática que tenga que ver con el agua. Y fíjense que él nos daba respuesta de ellas tres en torno a qué pasaría, qué se viviría en la sociedad, quiénes vendrían siendo afectados. Y fíjense que él mencionaba
¿Quiénes se verían afectados? La familia, los hijos, con quienes yo comparto, con quienes yo convivo. Y fíjense que él quizá tiene una posición mucho más clara, porque siento yo que al ser un líder, porque él es un líder en la comunidad en la cual está, pues digamos que tiene un poco de orientación, y esa es la idea, digamos que ese es el objetivo que nosotros hagamos con todos estos ejercicios. Entonces, fíjense que él hablaba, bueno, ¿cuál es la problemática social? Él se iba y se refería al tema del agua, pero problemáticas sociales hay un montón. Ese es solamente un ejemplo que él nos acaba de colocar, y problemáticas sociales nosotros las vivimos a diario, y pueda que sea de manera directa sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, pueda que sea sobre el barrio en el que yo vivo, pueda que sea en el municipio, en el pueblo, pueda que sea en la ciudad, y en este momento hasta en el país. Si, por ejemplo, yo hablo en este momento de problemática social en este momento en el país, yo podría hablarles perfectamente que la situación económica está complicada. Yo podría decirles que en este momento, que quizá hay un índice de desempleo, que en este momento no me atrevo a decir un dato numérico, porque no lo sé exactamente en este momento, pero eso es una problemática. ¿Qué podría decirles quizá yo a ustedes? El tema de la seguridad en muchos lugares de Colombia. Entonces, digamos que esos podrían ser algunas problemáticas sociales. Sin embargo, podrían haber problemáticas en contextos mucho más pequeños, en contextos como cuáles, como el mío, el familiar, puede ser una problemática social que vivimos en esta pequeña sociedad, o puede ser una problemática en el lugar de trabajo y pueda que sea de esa pequeña sociedad. Bien, ahora no estoy hablando de problemáticas laborales y demás, sino de problemáticas sociales que se pueden dar en entornos laborales, que es muy diferente. ¿Cierto? Entonces, fíjense que ahí decía qué factores inciden en la resolución. Entonces decía él, y nos aportaba el pensar en el otro, el buscar el beneficio, el que yo esté bien, etcétera, etcétera. Pero aquí hay otra cosa bien importante que yo quiero agregar, y es el conocimiento de muchas herramientas a las cuales nosotros podemos acudir. ¿Para qué? Para poder dar solución a ese conflicto o a esa problemática que se me está presentando. Y finalmente, ¿por qué es importante estar en sintonía con todo ello? Porque vivimos en sociedad, porque vivimos en comunidad, y eso es algo también muy importante que debemos tener en cuenta, porque es que no se trata de, ay, qué pecado, los vecinos tienen X o Y problema. Vamos a seguir con el ejemplo que nos estaba dando José. Ay, Dios mío, los del barrio de al lado tienen problemática del agua. Bueno, yo sí tengo agua, pues que miren a ver, ellos no. Digamos que si uno se fija hoy en día, la sociedad vivimos como con tanto estrés, como con tanto problema, que uno muchas veces se fija en sus propios problemas, pero pensar en estar en sintonía y pensar en el otro hace parte de vivir en sociedad, y hace parte de esas competencias de las que nosotros hablábamos. Recuerden que nosotros hablábamos que habían 4 tipos de competencias ciudadanas, y eso también lo mencionábamos en el encuentro anterior. ¿Cierto? Que lo que tiene que ver con los conocimientos, lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico, lo que tiene que ver con el multiperspectivismo, perdón. Digamos que esas competencias son muy importantes que las tengamos en cuenta, y que las manejemos, las desarrollemos y las apliquemos en nuestro diario vivir. ¿Listo? Bueno, si hay alguna intervención, por favor, me cuenta. Listo. Entonces, bueno, ahora como ya hemos hecho como esa sintonía entrando en lo que significa y en por qué es importante todo ello, pues vamos a hablar de algo muy importante, que son los mecanismos de protección de los derechos humanos, ¿cierto? Ojo, esos son los mecanismos de protección de los derechos humanos en Colombia, y son mecanismos que todos debemos conocer. Y es más, son mecanismos que quizá muchos de nosotros hemos acudido a ellos, o no hemos acudido a ellos por falta de conocimiento. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces en torno a ello, ¿qué es lo que decíamos? Que esos mecanismos son un medio, y esto también es muy importante. Un medio siempre es esa conexión entre lo que está aquí y lo que está aquí. Entonces, en ese orden de ideas, el medio es cómo llego yo a ello. Y aquí están hablando de protección de los derechos humanos. Entonces, es decir, yo cómo llego a esa protección. ¿Cuándo? Pues obviamente cuando se está fallando. Entonces, fíjense que a mí me están diciendo que es un medio por los cuales las personas civiles, ojo, todos los civiles somos los ciudadanos que no pertenecemos a la fuerza pública. Ojo con eso. Todos los civiles somos los ciudadanos que, o mejor, somos los habitantes de Colombia que no pertenecemos a la fuerza pública. Y ojo, digo habitantes, ¿por qué? Porque aquí también incluyo a los menores de edad. Solamente que los incluyo, pero recuerden que siempre debe estar el representante legal, que era lo que les mencionaba hace un momento. ¿Bien? Entonces, fíjense que dice que es ese medio por el cual nosotros protegemos nuestros derechos humanos, y que aquí en Colombia está reglamentado en la Constitución Política de Colombia.
¿cierto? En nuestra última Constitución Política de Colombia, la actual, la vigente, que es la 1991. Y de hecho, en sus artículos, y ustedes en este ejercicio que están realizando en este momento, se han dado cuenta que inclusive en la Constitución Política de Colombia están los artículos que reglamentan el funcionamiento de esos mecanismos. Bien. Listo. Entonces vamos a avanzar. A partir de esta diapositiva vamos a empezar a hablar de cada uno de esos mecanismos. Yo quiero que prestemos mucha atención porque resulta que los mecanismos son muy similares a algunos y pueden tender a confundir. Entonces sí es importante que la tengamos clara qué es en cada uno de ellos. A ustedes para esta actividad se les dio un documento, un libro, que es bastante extenso, pero yo inicialmente cuando estábamos en la preparación de este curso, cuando estábamos en el diseño del curso, yo decía, es un documento que es muy extenso, pero me parece que es un documento que es muy completo también. Y es un documento que debemos tener absolutamente todos a la mano y esa es la razón por la cual a ustedes se les dividió todo el tema, pues para que cada uno dentro de su trabajo vaya trabajando de manera como particular. Pero sí es muy importante que trabajemos en torno a ello. Yo voy a hacer una explicación que es una explicación sencilla y concreta con respecto a ello, pero ustedes en ese documento tienen muchísima información en la cual ustedes pueden consultar. ¿Listo? Y en la cual, pues, obviamente van a tener que ahondar para el desarrollo de la actividad. Entonces, lo primero, derecho de petición. Ojo, el derecho de petición es el mecanismo más utilizado en Colombia. Y ya, digamos que podríamos hablarlo en términos de estadísticas. Es el más utilizado en Colombia. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, creo que no. Resulta, aquí sí me voy a permitir hacer lectura textual para que lo tengamos muy claro. Dice que el derecho de petición es ese derecho que tiene toda persona, ojo, toda persona, de presentar una petición formal ante una entidad pública o privada con la cual se esté solicitando o se haya solicitado algo para obtener una pronta respuesta. ¿Cómo así? Es cuando yo requiero que esa empresa, que esa entidad me brinde una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque ustedes saben que aquí en Colombia, y digamos que, bueno, a nivel general, estas instituciones, muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, por ser tan grandes, tardan en dar respuesta ante algunas solicitudes que yo estoy teniendo. Sin embargo, este mecanismo está dado para que me den una pronta respuesta, pero ojo, siempre y cuando se estén violentando algunos de los derechos, sobre todo los derechos fundamentales. Y aquí también dice, bueno, solicitando algo para obtener una pronta respuesta. En caso de no tener una pronta respuesta, se viola automáticamente el derecho y fíjense que aquí nos están diciendo que esto se encuentra en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Recuerden que yo les decía a ustedes hace un momento, todos los mecanismos están reglamentados en la Constitución Política de Colombia. El primero, el derecho de petición en el artículo 23 de la Constitución. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que pasa? Y vámonos más como con los ejemplos que creo que es la manera mucho más clara de comprender. Resulta que yo interpongo un derecho de petición cuando yo llego y le digo, por ejemplo, ay, Dios mío, les voy a contar lo que me pasó a mí. Hace unos años resulta que yo tengo una enfermedad en los ojos, una enfermedad que es común, que se llama queratocono. Resulta que el queratocono es que en la córnea del ojo pierde la forma. ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que cuando uno es chiquitico, uno restréguese los ojos. Cuando uno se restrega tanto los ojos, la córnea empieza a perder la forma. Entonces la córnea no era redondita, sino que toma una formita como de cono, como si los ojos tuvieran puntica. Resulta que la córnea, en caso de que yo llegara a perder la córnea, pues automáticamente yo iba a perder la vista, iba a quedar ciega. Y la única manera de volver a recuperar la vista es con un trasplante de córnea. ¿Y eso qué significa? Que tenía que buscar un donante y ustedes saben cómo es eso de complicado, ¿cierto? Entonces resulta que a mí me dicen, venga, tiene que hacerse una cirugía y a mí me mandaron a colocar en el ojo izquierdo unos anillos intrastomales, que son unos aritos que lo que hacen es que detienen la enfermedad para que el ojo no se siga deformando, la córnea, perdón, no se siga deformando y yo no vaya a quedar ciega con el tiempo. Entonces resulta que yo fui y yo presenté allá mi autorización para que me autorizaran la cirugía y demás. Y oh sorpresa cuando la EPS me dice, eso no lo cubre el POS. Y esa es una respuesta normal en Colombia, ¿cierto? Eso no lo cubre el POS. Resulta que como a mí me dijeron no lo cubre el POS, pues sencillo. Entonces yo redacté un derecho de petición en el cual, ojo, y ya digamos que ustedes pueden ver esos ejemplos en ese libro extenso que yo les estoy diciendo, y es en donde yo llego y digo que sustentada en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, solicito
que se me autorice porque se me estaría violando mi derecho a la salud, mi derecho a vivir en condiciones dignas, mi derecho al trabajo, porque ustedes saben que digamos que el tener algunas limitaciones, pues también uno empieza a tener limitaciones laborales en su vida personal y demás. ¿Qué pasa? Uno sustenta muy bien y este documento yo se lo presenté a la EPS para que la EPS me autorizara el seguro, la cirugía, perdón. En su momento, eso fue ya hace bastantes años, en su momento, ¿qué fue lo que ellos me dijeron? Ellos me tuvieron que responder y hay unos días límite para que ellos puedan responder estos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que ellos me respondieron? Que no lo autorizaban, pero me dijeron cuál era el medio para solicitarlo. Entonces, a mí en su momento me dijeron que yo se lo solicitara al FOSIGA y efectivamente el FOSIGA me cubrió mi cirugía, yo pude operarme y demás. Entonces, digamos que, ¿qué era lo que yo necesitaba? Que me dieran una respuesta rápida en cuanto a mi cirugía y efectivamente me dieron respuesta. Esto es un ejemplo. Uno puede presentar derechos de petición con muchas otras cosas. Es muy cotidiano con temas de la salud, pero con temas de la educación, con temas de por ejemplo, lo que estaba hablando José, de todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, con los recursos hídricos y demás. Todo eso es bienvenido para poder presentar un derecho de petición. Ahora, el derecho de petición se presenta cuando digamos que el violentar es sobre una familia o sobre una persona o sobre un grupo social muy pequeño. Cuando son grupos más grandes hay otros mecanismos que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Listo? Me voy a ir voy a tratar de agilizarlo un poquito porque yo creo que estoy hablando como mucho. Nos vamos con la acción de tutela. Resulta que la acción de tutela es también uno de esos mecanismos constitucionales que tenemos absolutamente todas las personas, pero ojo, aquí están diciendo y es para recurrir ante una entidad judicial y decirle, venga, es que no me están cumpliendo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo presenté mi derecho de petición porque resulta que se me está violentando el derecho por el tema del que les estoy hablando de la cirugía. Resulta que, oh sorpresa, cuando la EPS me dice no se puede, no le podemos dar la cirugía, puede ser una respuesta, o puede ser que no me respondan. Entonces, ante ello, ¿qué hago? Yo presento una acción de tutela se presenta ante un juez de la República y el juez de la República obliga, y ojo, miren con lo que les estoy diciendo, obliga a esa entidad, ya sea pública o privada, para que me respondan. Bien, eso es importante. ¿Qué otra cosa es importante? Usualmente el conducto regular es que primero se presenta el derecho de petición y luego la acción de tutela. Sin embargo, cuando son situaciones muy graves y demás, lo primero que se pide, lo primero que se hace, perdón, es la acción de tutela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que es algo ya urgente, de vida o muerte, o algo, qué sé yo, que yo ya le he solicitado 10.000 veces, de 1.000 maneras, con cartas y demás, y no me han respondido, porque eso también puede pasar. Uno muchas veces hace solicitudes a las entidades y también eso puede tomarse como algún tipo de requerimiento, a los cuales efectivamente no me están respondiendo y demás. Luego está la habeas data. Resulta que la habeas data es ese derecho que tenemos absolutamente todas las personas para que se protejan nuestros datos personales. Esa es la razón por la cual aquí en Colombia hay una ley que está diciendo que los datos son personales, son privados. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando ustedes ingresan y están en las bases de datos de aquí en la universidad, ustedes tienen que aceptar que sean convocados o que no sean convocados por el correo personal o por el teléfono. Es por eso que si ustedes, por ejemplo, no tienen autorizado, a ustedes no les pueden llamar por teléfono. Eso depende, digamos que de ese tipo de cosas, de qué depende. Que, por ejemplo, sus datos bancarios son datos privados, son ese tipo de cosas. Por eso es que cuando a mí me llaman por teléfono y me dicen, esta llamada, perdón, está grabada para temas de es como por temas de protección de datos y demás. Sin embargo, y pese a eso, fíjense que aquí en Colombia estamos un poquito complicados con el tema, porque fíjense que con todo esto de la violencia que ha habido últimamente en las redes, en que están chuzando muchas páginas y demás, lo que hacen es robar datos, robar información. ¿Para qué? Pues para robar a las personas después. Esas son situaciones a las cuales nosotros nos vemos enfrentados en el diario vivir. No sé si alguno de ustedes ya haya pasado por ese tipo de situaciones, pero desafortunadamente eso es lo que pasa. Vuelvo y les digo, pese a que aquí en Colombia está esa ley, que es lo que tiene que ver con ese mecanismo que es el habeas data. ¿Listo? Bien. Hay otro que es el habeas corpus. Aquí en este caso, fíjense lo que están diciendo y aquí también me voy a permitir leerlo de manera textual porque eso tiene que ver con la libertad de las personas y los derechos que nosotros tenemos en esos espacios. Fíjense que nos están diciendo que el habeas corpus es la violación a la libertad ajena. Ojo con ello. Esto se puede presentar en situaciones como capturas donde se vean vulneradas las garantías constitucionales y, ojo, aquí debe haber una respuesta de máximo 36 horas.
Yo no sé si ustedes han escuchado que una persona puede estar detenida y que fíjense que a una persona la detienen por, no sé, un delito y que si no hay una demanda, luego la dejan en libertad. ¿Por qué ocurre eso? Porque resulta que el habeas corpus mecanismo protege absolutamente a todos los colombianos, a todos los ciudadanos. Entonces se dice que usted no puede estar capturado más de 36 horas si usted no tiene una orden de captura legal, oficial. ¿Y cómo ocurre esto? Pues porque yo ya debo tener una demanda, yo ya debo tener un proceso. Si por X o por Y razón yo tuve una riña y yo me peleé con alguien en la calle y entonces llegó la policía y me llevó, el máximo tiempo que me pueden tener retenido es 36 horas, siempre y cuando no haya una demanda en mi contra. Hay muchas situaciones, muchas ocasiones en las cuales, por ejemplo, a mí me van a capturar porque yo tuve una riña en la calle. Y resulta que después de que yo tuve la riña, cuando yo fui a salir, resulta que esa persona interpuso una demanda en mi contra. Dependiendo de la gravedad de la situación, pues a mí me pueden dar la libertad o a mí me pueden tener, digamos que capturada mucho más tiempo. Pero eso es muy importante. Y ojo, digo yo capturada porque debe haber una orden de captura y demás. Ahora, el habeas corpus también cita o también dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que a ustedes les ha sonado esa frase. ¿Por qué? Porque esa es una frase cotidiana de película. Pero esa frase cotidiana de película existe aquí en Colombia en términos legales. ¿Por qué? Porque ese habeas corpus me protege a mí y ojo, yo puedo estar sindicada, a mí pueden decir que yo soy sospechosa y demás, pero en ningún momento pueden decir Mónica es asesina hasta que se demuestre que Mónica realmente sí asesinó. Si, por ejemplo, Mónica es sospechosa, por eso es que se le coloca ese antecedente, sospechosa, más no que es culpable. Eso también lo cubre el habeas corpus, como para que tengamos claro. Hay otra acción que es, otro mecanismo, perdón, que es la acción de cumplimiento. Resulta que en esta acción de cumplimiento, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que si hay algún una indicación en la cual una entidad pública o privada tiene que brindarme alguna condición y esa entidad se está negando a brindarlo, ahí en ese caso se acude a las acciones de cumplimiento. Y fíjese lo que dice acá, que ese es el mecanismo mediante el cual toda persona puede acudir ante la autoridad judicial, es decir, un juez de la República, para hacer efectivo el cumplimiento de una norma aplicable en material de ley o actos administrativos. Entonces, por ejemplo, eh, resulta que se estableció, voy a decir un ejemplo loco, se estableció que en el municipio de La Estrellita, por ejemplo, que es La Estrellita, absolutamente todas las personas de estrato 1 van a recibir un bono de 100.000 pesos mensual, por ejemplo. Si por ley se estableció que en ese municipio van a dar 100.000 pesos a todas las personas de estrato 1 y el Estado no lo está haciendo, yo puedo ir a tu juez de la República y decirle, venga, es que tienen que darme un bono de 100.000 pesos y a mí no me lo han dado porque, mire, yo soy trato uno. Estoy diciendo un ejemplo loco, pero es a eso a lo que se refieren las acciones de cumplimiento. Cuando hay algo que está establecido y la entidad no lo está haciendo. Bien, listo. Hay otra que es las acciones populares y las acciones de grupo. Ustedes recuerdan que cuando yo les hablé de las derechos de petición, les hablaba que eso era de grupos pequeñitos o a manera personal. Resulta que las acciones populares o las acciones de grupo es exactamente el mismo mecanismo, pero el mismo mecanismo que afecta para un grupo social un poco más amplio. Entonces, fíjense que ahí están diciendo que es ese mecanismo para proteger a mínimo 20 personas. Entonces, fíjense que aquí nos están hablando de cantidad de personas que han sido afectadas por la misma indemnizatorio, es decir, que si se ha violentado el derecho, pues digamos que a mí me tendría que dar o pagar una indemnización. Por ejemplo, el ejemplo que nos estaba dando José, si aplicamos a uno de esos mecanismos y falla a mi favor, pues yo puedo perfectamente solicitar una indemnización en la cual, valga la redundancia, se indemnice en lo que se me falló. ¿Listo? Y aquí dice que puede ser un pago de dinero o dependiendo del tema, daños ocasionados. Entonces les voy a colocar otro ejemplo. Yo vivo en el barrio El Osito y resulta que al lado del barrio El Osito están construyendo una carretera. Entonces resulta que en medio de ello hubo daños en las casas, hubo averías en las casas, se agrietaron porque ellos resulta que empezaron a cavar y no tuvieron las medidas necesarias, entonces afectaron a las viviendas. En ese caso se puede acudir a una opción popular o a una acción de grupo y cosas de ese estilo. Por ejemplo, en la empresa X hubo un bajonazo de luz o algo de luz y eso hizo que cuando pusieron la luz hubo un alto voltaje y dañaron los electrodomésticos. Eso se puede acudir a una acción popular o a una acción de grupo. Son como ejemplos que les estoy dando. ¿Listo? Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema de estos mecanismos.
Yo quiero saber si tenemos dudas, preguntas, quejas, recomendaciones de ellos, porque yo los mencioné y hablo muy rápido, pero sí es importante que las tengamos claras. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud? ¿O es claro? A mí me quedó claro, profe. Ok, muchas gracias. No escuché quién fue. Bueno, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿O fue absolutamente Profe, claro? yo tengo una pregunta acerca de la acción de Claro. cumplimiento. Sí, señor. Cuenta. Bueno, en mi caso que también soy veedor, estoy empezando mi camino para el próximo año ser veedor ciudadano. Eh, Esta acción de cumplimiento la puedo aplicar para hacerle un seguimiento al plan, eh, al plan de, al plan de ¿De desarrollo desarrollo? municipal. Digamos que sí, no. Cuando uno hace una veeduría, digamos que las veedurías son vigilancias a el uso de los recursos, para que nosotros entendamos. Las veedurías, bueno, las veedurías ciudadanas con la Contraloría de la República, digamos que las veedurías son la instancia más alejada, por decirlo de alguna manera, de la Contraloría, que es quien hace control del uso de los recursos, ¿cierto? Del uso de los recursos y de los proyectos. Voy a poner un ejemplo. Resulta que en el pueblo Osito otra vez, se estableció que van a hacer una carretera y esa carretera está aprobado 1.000 millones de pesos y que se va a hacer con este y este material. Eso es el proyecto. ¿Qué hacen las veedurías? Las veedurías son voluntarias, pero digamos que yo te felicito porque no todo el mundo hace eso, José, y digamos que es poner de nuestra parte para uno verificar que realmente las cosas sí se están haciendo y voy a decirlo feo, no nos están robando, porque básicamente eso es lo que ocurre. Si me equivoco en algo, tú me corriges, por favor. Entonces resulta que dentro de estas veedurías y dentro de estos ejercicios, entonces lo que hace es que se empieza a hacer vigilancia. En tu caso, José, como lo que tú vas a hacer es una veeduría al plan de ordenamiento territorial, ¿fue el que me dijiste? Al plan de desarrollo. Plan de desarrollo. Ok, al plan de desarrollo. Resulta que en el plan de desarrollo, y ojo, él digamos que está acudiendo en buen momento porque es cuando vamos a empezar un gobierno, ¿cierto? Entonces resulta que en el plan de desarrollo se establece por cada municipio, por cada gobernación, etcétera, etcétera, qué es lo que se va a hacer. Y es, se va a desarrollar X proyecto, se va a invertir en X cosa, etcétera, etcétera. La veeduría es verificar que eso ocurre y que eso se puede hacer. Ojo, si tú te estás registrado ante la Contraloría y ante la Procuraduría como veeduría, que eso se puede hacer, cualquier persona lo puede hacer. No, bueno, cualquier persona no, cualquier grupo de personas, porque usualmente son grupos, si mal no recuerdo, creo que son grupos de mínimo 5 personas que pueden organizar una veeduría. En ese caso, digamos que si tú estás registrado ante estas entidades, tú vas a la alcaldía y tú puedes pedir soportes y demás y lo tiene que dar. Eso tiene que pasar. Si por X o por Y razón tú cumples el compromiso o digamos que el requisito que se está registrado, etcétera, etcétera, y figurar como veeduría de manera oficial, vas a la alcaldía y no te brinda la información, tú puedes aplicar una acción de cumplimiento. Siempre y cuando tengas ese requisito y ese está registrado legalmente. Porque no puede ir Mónica de loca allá a decir, venga, es que yo quiero hacerle veeduría porque sí. No, debe ser un grupo organizado y comprometido en el cual yo digo, ¿a qué le voy a hacer veeduría? Digamos que al ser un veedor ciudadano, no es que le voy a hacer control a todo, sino que yo tengo que registrarme para decir a qué le voy a hacer veeduría. Es como manera de control. En caso de que la alcaldía no cumpla, no, digamos que no te responda, siempre y cuando tú estés muy legalmente organizado, tú puedes acudir a una acción de cumplimiento. Y tenlo por seguro que si tú haces las cosas bien, un juez de la República va a obligar a la alcaldía y a, digamos que las personas que están en ese momento en la alcaldía a que te brinden esa información y demás, todo lo que tú vas a necesitar. Entonces, en ese caso se aplica. ¿Listo? Perfecto, profe. Se me despegó como 3 dudas que tenía ahí Dale, con seguiditas. muchísimo. Esa es la idea de este ejercicio, pero claro que sí. Y, y pues sí, la idea de este año es pues terminar esa formación como peor y el otro año empezar
en el calendario a hacer mi registro para hacer oficialmente mi veeduría y empezar a hacer mi ejercicio. Hasta el momento venía realizando pues observaciones de las diferentes contrataciones de que se ha realizado en el municipio y desde la acción popular, debido pues a que en nuestro municipio se adelantaron dos proyectos que no fueron consultados con nosotros los ciudadanos y están en ejecución. Sin embargo, con nuestra acción popular se logró llegar a unos términos y condiciones para que se continúe el proyecto de otra manera que no fuese a la inicial, pues que ahí sí estaría afectando a gran parte de la población del municipio que se encuentra en la zona urbana, que era la remodelación de las fachadas de que son del tiempo colonial y pues que al hacerles unas intervenciones sin unos estudios previos, lo más seguro era pues que afectaran estas infraestructuras y que no solamente afectaría la convivencia, las casas de las personas, sino pues que atentaríamos contra el patrimonio de nuestro municipio, que son nuestras fachadas, que finalmente son la imagen de nuestro municipio para los visitantes y en las dos temporadas de turismo que tenemos aquí. Muchas gracias. Ok, claro que sí, sí, digamos que son los primeros pasos, pero bueno, yo la información que te estoy dando fue porque yo hice un diplomado en veedurías y demás hace como, hijo de madre, no me pregunten, como 8 años o algo más, creo yo. Y pues digamos que lo que yo te estoy diciendo es de lo que me acuerdo, porque en ese momento no soy empapada del tema, pero sí es importante que hagas ese tema de registro y demás, pero muy chévere que estés como en toda esa participación. ¿Listo? Bien. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, pregunta, queja, recomendación, sugerencia. Si es clara la información, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, voy a dejar de compartir un segundo acá y voy a compartirles mi pantalla, porque aquí en mi pantalla, yo por aquí, 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 no sé en dónde. Ay, se me perdió. Aquí. Aquí tengo descargada la guía de mecanismos constitucionales, que es el documento. Ustedes ya ven mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Listo. Esta es la guía que yo les digo. Yo les mencionaba que es un documento que es un poquito extenso, pero digamos que es extenso, pero es muy completo. Entonces, fíjense que, bueno, ahí que es lo que ustedes encuentran. Por ejemplo, de la habeas data. ¿Qué es el habeas data? Y empiezan a decir en cuanto a conceptos, características, qué tipo de recursos, de derechos, perdón, se protegen con este recurso, oportunidad, digamos que eso hace parte del funcionamiento y demás de estos recursos, cuáles son los elementos. Y aquí fíjense que hablan de un caso de habeas data y hablan de los hechos, de la actuación, de las decisiones que se pueden dar, qué pasa cuando hay impugnancia de la habeas data, etcétera, etcétera. Y aquí me parece súper chévere porque es muy completo. Después de que terminan la habeas data, van con el derecho de petición y colocan tal cual que es un derecho de petición, cuál el esquema, la estructura, colocan ejemplos, cuál es la finalidad de él, etcétera, etcétera. Hablan del habeas corpus, en qué momentos, cómo funciona el artículo que lo consagra. Y se acuerdan que yo les decía a ustedes que todos están reglamentados por un artículo. Fíjense que aquí también les están diciendo cuál es ese artículo. En qué aspectos, o cómo funciona la acción de tutela, etcétera, etcétera, cómo es el tema de las acciones de cumplimiento, y todo lo que hemos hablado, las acciones populares, las acciones de grupo. Fíjense que aquí los tienen por separado, pero digamos que el funcionamiento es muy parecido, es muy similar, por eso yo lo mencionaba de manera conjunta. Y ya fíjense que de aquí en adelante, pues empiezan a hablar de cada uno de ellos y es muy chévere porque yo les decía a ustedes, mire, aquí me explican, por ejemplo, en el caso de habeas data, los hechos y demás. Por aquí, cuando llegamos al tema del derecho de petición y demás, o bueno, digamos que en este caso, fíjense que aquí me dan modelos. Este documento, digamos que además del curso y que nosotros aprendamos de ellos, me parece importante. ¿Por qué? Porque es que este documento les está dando los ejemplos. ¿Qué es lo que yo, Mónica, tendría que hacer si yo quiero aplicar a este mecanismo? Pues yo copio esta información, la pego en una hoja de Word y lo que hago es que
personalizo teniendo en cuenta qué es lo que yo estoy pidiendo, qué es lo que yo estoy solicitando, ante quién lo estoy interponiendo y demás. Entonces, fíjense que me parece que este documento es muy completo por eso. Claro, brinda muchísima información, pero más que brindar la información, fíjense que aquí me están dando ejemplos y son ejemplos que son muy concretos, muy chéveres. Mira, aquí está, por ejemplo, el modelo, etcétera, etcétera. Y ojo, aquí también hay algo bien chévere y es que no solamente hay un modelo, sino que hay varios modelos. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo esté aplicando y demás. Entonces, este documento, más que ser una herramienta de trabajo, yo siento que es un regalo que yo quiero brindarles porque es un regalo para la vida, para lo que nosotros podemos utilizar y demás. Miren. Y ojo, este documento, por supuesto que no es mío. Este documento es denominado Guía de Mecanismos Constitucionales de Protección de los Derechos Humanos y fíjense quiénes son, digamos, quienes lo lideran. Uno, las Naciones Unidas, obviamente Colombia, Unión Europea y la Defensoría del Pueblo. Que la Defensoría del Pueblo, digamos, que es quien regula todo este funcionamiento en Colombia y demás. Entonces, me parece que es un documento que podemos sacarle provecho y podemos guardarlo en el tintero. No sé ahora si hay alguna otra duda, pregunta, algo adicional que quieran comentar, que me quieran quizá preguntar de la actividad, de lo que estamos realizando, o es claro todo. No, señora profe. Por mi parte, Listo, José, ha sido claro. Eh, Empezaré el lunes próximo a trabajar en este curso y pues preguntas que tenga, inquietudes, pues se las haré saber. Por ahora, pues necesito retirarme debido a que tengo otra claro que actividad sí. de la universidad. Muchas Tranquilo, gracias. tranquilo, José, con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o ya nos podemos retirar, no se preocupe, yo sé que ustedes tienen muchas reuniones, muchos encuentros, entonces yo lo entiendo. No sé si hay alguna otra inquietud. Listo, Daniel de Jesús me dice que todo claro. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más? No, profe, pues todo está claro, explicaste muy bien. Listo, Karen, con muchísimo gusto. Entonces, pues nada, Donato, muchas gracias. También nos está diciendo que todo claro. Listo. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Que pasen buena noche, Donato. Que descansen, mucho ánimo con estas actividades y demás. Yo estoy súper pendiente pues en los foros, en el chat, en el Teams. Voy a estar súper pendiente de cualquier pregunta que se pueda presentar. Bueno, Profe, muchas gracias. Brian, con muchísimo gusto. Les voy a dejar de Muchas gracias, compartir profe. pantalla. Bueno, Nuri, con muchísimo gusto. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, entonces voy a detener la grabación y detener la grabación. Listo. Y muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche.